Bueno, les decía que hoy, ahí me acordé de grabar, que hoy cerramos con la guía 1, vamos a hacer los últimos dos ejercicios. Antes de eso, me gustaría hacer un comentario sobre un error muy común que decía que yo veo en mecánica, que es sobre los vínculos, sobre aplicar bien los vínculos cuando uno utiliza el lagrangiano. Así que lo que voy a aclarar abajo, más que nada tiene que ver para vínculos solónomos, y en el caso en que no nos interesan las fuerzas de vínculo, o sea, no vamos a usar multiplicadores de Lagrange, que es más o menos del espectro de la guía 1, por eso viene la aclaración. Entonces, lo que quiero aclarar es, vieron en la teórica y vimos que si uno tiene m vínculos holónomos, el número de grados de libertad es 3n, donde n es la cantidad de partículas, menos los vínculos holónomos, o sea, este es el número de coordenadas independientes o coordenadas generalizadas que vamos a tener, q1 a, a qn, y vimos que a partir del principio del D'Alembert uno llegaba a esta expresión. Entonces, donde acá usé que las fuerzas generalizadas, asumí que provienen de fuerzas conservativas. Entonces, lo que quiero apuntar acá es que la clave de esto es que uno saca las ecuaciones de Euler-Lagrange diciendo que el corchete es igual a cero para cada, o sea, esto es una sumatoria en muchos términos, entonces uno dice que cada corchete vale cero, y eso es cierto solamente si las coordenadas QK son independientes. Eh, Vale solo en ese caso. Entonces, para obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange es clave imponer que sean independientes. Entonces, para que los QK sean independientes, para tener n de ellos, hay que haber impuesto los vínculos. Entonces, un error muy común es en no imponer los vínculos en el lagrangiano. Y si uno no hace eso, es un problema, porque cada lagrangiano está escribiendo un sistema físico distinto. Entonces, si ustedes imponen vínculos, si ustedes dicen que una masa tiene un radio fijo, pues está atado a una soga, no es lo mismo que el radio sea libre. Entonces, cada vez que imponen un vínculo, están describiendo un sistema físico distinto. Y si no imponen el vínculo, van a estar describiendo otro sistema que el que quieren describir. Entonces, acá les doy el ejemplo de una masa. Supongamos que tenemos una masa enganchada a una barra que gira con velocidad constante. Por ejemplo, en el ejercicio 9 o el ejercicio de la guía 0 que habían visto con Seba, pasaba esto. Estaba la masa atrapada en la barra y esto gira con velocidad constante. Entonces, que gire con velocidad constante es un vínculo. Θ punto es igual a omega, donde omega es una constante. Entonces uno, en principio, escribe este lagrangiano, donde acá está la cinética, la aceleración en polares y el potencial, que dependerá del ángulo, si hay gravedad, por ejemplo. Eh, pero uno, o sea, está bien que escriban esto y después impongan el vínculo, pero lo que no pueden es dejarlo así. Eh, ¿Por qué? Porque si está escrito así, pareciera que el lagrangiano depende de dos coordenadas, de r y de θ. Eh, y por lo tanto habría dos ecuaciones de Lagrange, una para r y una para θ. Pero lo que le decía recién, este no es el sistema físico que queríamos describir, es un sistema físico de una masa que gira libremente, o sea, una partícula libre en gravedad a lo sumo, no es algo que está en una barra atrapado. Entonces, en general, lo que suele pasar es que si no meten los vínculos a esta altura, se suelen meter los vínculos en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero, o sea, saco la ecuación para R y saco la ecuación para θ, y de ahí, de esas dos ecuaciones, ahí meto los vínculos en esas ecuaciones. Y eso está mal. Pueden chequear que si hacen eso, el conjunto de ese conjunto de ecuaciones diferenciales termina siendo inconsistente. No tiene solución. Entonces les decía que la inconsistencia es que para decir que este corchete se anula, es decir, para poder usar las ecuaciones de Lagrange, los Q tienen que ser independientes. Entonces, en este caso, donde no impuse el vínculo, los Q no son independientes, o sea, estos θ están restringidos por el vínculo. Entonces, lo que tenemos que hacer es imponer el vínculo, ¿sí? Si integramos acá en el tiempo, nos dice que θ es igual a omega t, y cuando imponemos el vínculo, el lagrangiano correcto sería este. Entonces fíjense, donde dice θ punto, puse omega, y donde dice θ, pongo omega t.
Y ahora me queda un lagrangiano que ya no depende de tita, solo depende de R y de R punto, y bueno, lo sumo del tiempo. Entonces va a haber una sola ecuación de Lagrange para R. Otro error común también suele ser que una vez que hallaron las ecuaciones de Lagrange, hallan una ecuación, por ejemplo, por ejemplo, si están en este ejemplo, hallan la ecuación para R, y meten, o por ejemplo, hallan la ecuación para tita, y hallan quién es R punto. Entonces, después de la ecuación de Lagrange, vuelven al lagrangiano, y donde dice R punto, reemplazan esa información. Y eso también está mal, porque pues nuevamente, si meten información diferente en el lagrangiano, están describiendo otro sistema físico. Entonces, los invito un poco, no tomen tan riguroso esto, los invito un poco a imaginar como una línea que separa el lagrangiano de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Eh, el lagrangiano está como en un nivel un poco más teórico, por así decirlo, y las ecuaciones de Euler-Lagrange están como en un plano más práctico. Entonces la idea es que la idea visual de esto es que traten de no romper esta línea. O sea, para ir de arriba hasta abajo hubo que asumir una cantidad de condiciones que si ustedes vuelven a ir para arriba ya no van a valer. Así que impongan vínculos a este nivel y nada más. Y después trabajen con las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y las ecuaciones de Euler-Lagrange, ahí sí pueden reemplazar la información de una en otra, pueden combinarlas, sumarlas, restarlas, etc. Ahí ya pueden trabajar, por eso digo que es un nivel más práctico. Ahí ya pueden trabajar con ellas eh, y resolver problemas como resolver un conjunto de sistemas de ecuaciones como lo hacemos habitualmente. Maxi. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchá? Ah. Sí, Si sí. me permitís aclarar algo, no sé si recuerdan, en el problema 17, que yo expliqué la vez pasada, que cuando, digamos, reemplazábamos en el lagrangiano, solo me quedaba una coordenada sola, ¿sí? La de R. O sea, en H no hizo falta meter la coordenada de phi, ¿sí? De phi punto. O sea, es un poco, es lo mismo que está diciendo Maxi, ¿sí? Sí, no, en el 17 era la otra hojita. Simplemente que tengan en cuenta Ah, eso. Una vez ok. que uno ya hace digamos, el reemplazo, ¿sí? De los vínculos en el lagrangiano, es como que esa coordenada generalizada no existiese más, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Si no, en el H, en la definición de H, cuando yo lo armé, tendría que haber incluido también la coordenada phi. Fíjense que solamente consideré la coordenada R, ¿sí? Es esencialmente el mismo ejemplo que está discutiendo Maxi acá. Exacto. Bien. Em, claro, es una muy buena pregunta. Pasa que no estás reemplazando en el lagrangiano. Hay algo muy sutil acá que es lo siguiente. Fíjense, nosotros dijimos que si la derivada del lagrangiano respecto al tiempo es igual a 0, esto era igual a la derivada de una función h respecto del tiempo. Entonces decíamos que h era constante. Ahora, pero fíjense la diferencia. H pertenece a este plano, al plano práctico, por así decirlo. O sea, uno no va a meter la información de H en el lagrangiano. El lagrangiano no lo toco más. Lo que se está conservando es una cantidad H, que es una función que depende de las coordenadas. Entonces, tengo una ecuación para H y mis ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, lo que hago es meter la información de las ecuaciones de Euler-Lagrange en H o viceversa. Pero estoy en este punto, o sea, del lagrangiano bajé y derivé esta ecuación práctica. Pero esto está acá. Claro, porque la energía, o sea, en teoría la energía sale de acá, o si quieren pueden decir que la energía es. O sea, primero hay que justificar que la energía se conserva, y eso sale de acá.
pero, pero h igual constante es otra ecuación. No es una ecuación de Euler-Lagrange, pero es una ecuación de conservación. Y todas esas ecuaciones salieron del Lagrangiano. Y o sea, estoy bajando, estoy deduciendo del Lagrangiano una ecuación. Entonces ya no vuelvo para arriba. No Maxi, reemplazo. pero una pregunta. ¿No está como en el medio del Lagrangiano y las ecuaciones de Euler-Lagrange, esto de ver que h es constante? Es decir, vos lo que decís que no toquemos más es una vez que escribimos el Lagrangiano, que está como describiendo nuestro problema físico. O sea, lo que quiero decir es como que el ver que h es constante está como en el medio, ¿no? Del plano teórico y el plano práctico. Para mí está en el plano práctico, porque al Lagrangiano no lo toco más, y acá sí puedo combinar esta información de H, la puedo combinar con las ecuaciones de Lagrange. ¿No? Puedo intercambiar la información de uno en otro, puedo sumarlas, puedo restarlas, o sea, eh, si yo de acá de una ecuación de Lagrange hallo que R punto es igual a tita punto, y yo acá tengo que H es igual a R punto cuadrado sobre 2, yo puedo reemplazar esta información acá a la izquierda. O sea, reemplazo esto acá. Entonces, acá estoy trabajando en un nivel en un nivel práctico donde combino la información de una en otra y trato de resolver el sistema. Lo que no hago es, si mi lagrangiano es R punto cuadrado más tinta punto cuadrado, lo que no hago es reemplazar alguna de estas dos acá arriba. O sea, no digo que esto es H más tita punto cuadrado. Eso estaría mal, porque acá ya perdí la información sobre R. Claro, claro, Eh, totalmente. Sí, sí. o también estaría mal reemplazar esta ecuación de Lagrange y decir que esto es R punto cuadrado más R punto cuadrado. O sea, reemplazo esta información de que tita punto es igual a R. Y a Hacer los eso tiene cierta pérdida de generalidad, digamos. pérdida de, sí, de información de mi sistema físico. O sea, acá estoy describiendo otro sistema físico que ya no tiene una coordenada tita variable. Y fíjense, es que de hecho, si voy reemplazando todas las informaciones de las ecuaciones en el lagrangiano, probablemente termine con un lagrangiano que sea constante o que dependa de una sola variable. Por ejemplo, si después finalmente reemplazo que esto es h, me queda 2h al cuadrado. Me queda que mi lagrangiano es una constante. Entonces, ¿cómo saco ecuaciones de acá? Entonces, como que estoy tocando ahí el plano teórico, que es de donde salen las ecuaciones. ¿Se entendió, Nati? ¿Qué hizo la pregunta? Bien. Sí, fue una gracias por la pregunta, porque estaba buena para aclarar lo de la energía. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, acá hice un comentario sobre los multiplicadores de Lagrange, o sea, es como un breve repaso teórico, eh, o sea, breve, ocupa esta carilla nada más. Y acá hice un ejemplo del ejercicio de la guía 6, donde hay un momento, hay momentos de la guía que les pide las tensiones de las fuerzas, entonces vimos con Vladimir que está en el PDF, que la idea de... Ah, bueno, está bien. Gracias por la aclaración. Igual la pregunta la hizo Nati. Entonces pueden sacar las tensiones usando Newton, pero la idea fue hasta ahora pasar de Newton al formalismo lagrangiano, entonces hay una forma dentro del formalismo lagrangiano de volver a recuperar las tensiones. Entonces si uno quiere hallar las tensiones dentro del formalismo lagrangiano, usa los multiplicadores de Lagrange. Entonces acá les dejé cómo hallar en el ejercicio 6 de las dos masas en la mesa, cómo hallar la tensión usando los multiplicadores de Lagrange. Sí, después léanlo, acá finalmente aparece la tensión. Voy a avanzar porque no quiero que se haga infinita la clase, así que vamos a seguir y de última, si sobra tiempo, vuelvo acá, porque está bueno dejar tiempo para consultas también. Pero está todo ahí en el PDF, cualquier cosa pueden preguntar. Entonces me interesa hacer
el ejercicio 19 y 20. Vamos a ver cómo venimos de tiempo. Entonces, en el ejercicio 19 nos dicen que tenemos una partícula de masa m y carga q, que está en un campo magnético uniforme, un campo constante en la dirección z, y nos dicen, bueno, si el potencial vector es esta cosa, recuerden, el potencial vector es eh, el campo magnético, se puede escribir como el rotor de un potencial, que se llama potencial vector, pues es un vector a diferencia de, qué sé yo, el potencial gravitatorio, que es un escalar. Entonces nos dicen en el inciso A, usa este potencial vector, y en el B nos dice usa este otro. Así que vamos a resolver ese ejercicio que un poco lo hicieron en la teórica. Así que voy a ir un poco rápido con la primera parte. Entonces la idea es que en un potencial, en presencia de un campo electromagnético, lo que sucede es que como la fuerza magnética depende de la velocidad, ¿sí? Acuérdense, está la fuerza de Lorentz, está la parte eléctrica y la parte magnética. Entonces la fuerza depende de la velocidad, y eso va a hacer que el potencial también dependa de la velocidad. Entonces había un tema en- en- en que uno no podía recuperar uno no podía recuperar las ecuaciones de Euler-Lagrange si el potencial depende de la velocidad. Es como que hay que escribir la fuerza generalizada. Pero existe un caso muy especial en que se mantienen las ecuaciones de Euler-Lagrange, y es si la fuerza tiene esta pinta. O sea, fíjense que tiene la pinta de la ecuación de Euler-Lagrange, derivada en el tiempo de algo respecto de Q punto menos la derivada de algo respecto de Q. Entonces lo que hace es, uno es meter esta U en la definición de Lagrangiano, y como tiene esta forma la fuerza generalizada, eh, se sigue cumpliendo lo de Lagrange. Maxi, perdón, antes de que siga, está una observación de ¿por qué esa C está en el denominador de la Q? O sea, Q sobre C por B por el campo magnético. ¿Por qué la C? La C es la velocidad de la luz, y tiene un poco que ver con, no me acuerdo cómo lo vieron en física 3, pero que había Pues una estoy K casi acá. seguro, estoy casi seguro que en física 3 no lo vimos con la C por eso. Tiene que ver con que estamos especificando que no elaboramos en marcos relativistas o fue algo así. No, tiene que ver con cuando hacían física 3, ¿qué ponían acá adelante? ¿Una K? No me acuerdo. No, no, yo recuerdo que directamente poníamos Q entre paréntesis E más B por B. Producto vectorial B. Q, E más B por B. No me acuerdo bien cómo era en física 3, pero sí, tiene que ver con un tema de qué unidades estás usando, y hay un sistema de unidades en que, eh, ahí alguien dice en el chat, unidades gaussianas, hay un sistema de unidades en que hay que poner una velocidad acá abajo para que den las unidades. Después en teórica 1 van a usar unidades gaussianas, o sea, van a volver a ver campos electromagnéticos, y en el sistema de unidades que se usa se pone la C acá abajo. En física 3, como dice Seba, uno usa un sistema de unidades en que pueden pensar si quieren que C es igual a 1. Ok, ok, listo, gracias. No, igual no va a cambiar la discusión de lo que sigue. Entonces uno tenía la fuerza de Lorentz, y uno había visto en física 3 que, que los campos se podían escribir a partir de ciertos potenciales. Entonces el campo eléctrico se podía escribir como el gradiente del potencial eléctrico, ¿sí? Y se llama el potencial de Gauge, y la derivada en el tiempo del potencial vector A. Entonces esto tenía que ver con la fuerza de Faraday y con la ley de Faraday. Y el campo magnético se puede escribir como el rotor de un potencial vector. Entonces, esto tenía que ver con que la divergencia de B tenía que ser igual a cero, así que no hay monopolos. Entonces, uno escribía esto porque esta expresión del campo A y del campo B cumplía las ecuaciones de Maxwell. Entonces, es importante porque el potencial que va a aparecer acá
tiene que ver con estos potenciales de gauge, el potencial escalar y el potencial vector. Entonces uno podía ver que uno podía derivar un potencial electromagnético que depende explícitamente de las velocidades, pero que tiene esta pinta, ¿sí? El ejercicio 15 les pide mostrar que recuperan la fuerza de Lorentz haciendo esta cuenta a partir del potencial. Entonces, como tiene esta pinta, uno mantiene las ecuaciones de Euler-Lagrange usando este potencial. Entonces, bueno, en este ejercicio nos dicen, tenés una partícula que se mueve en presencia de un campo magnético que apunta para arriba. Entonces, habíamos visto este ejercicio en física 3. Si se acuerdan, este sistema, la partícula hace un ciclotrón en presencia de un campo magnético, es decir, hacía círculos, el movimiento era círculo. Entonces, por ejemplo, si de la fuerza de Lorentz, que recuerden era velocidad por campo magnético, si miran las fuerzas de Lorentz iniciales, por ejemplo, la fuerza de Lorentz en X, ¿sí? Como hay un producto vectorial, la fuerza de Lorentz en X va a depender de la velocidad en Y inicial, la fuerza en Y va a depender de la velocidad en X. Entonces, si por ejemplo una partícula viene solamente moviéndose en X, es decir, con X punto positivo, fíjense que la fuerza de Lorentz va a apuntar en menos Y, o sea, va a apuntar para abajo. Entonces la partícula se va a empezar a mover para abajo y bueno, uno de ahí va deduciendo que si el movimiento es en un círculo, R por R versor, R versor por el campo en Z, perdón, la derivada va a ser en θ, entonces θ por Z va a dar en R. O sea, la fuerza es una fuerza centrípeta que va a apuntar siempre al centro. Lo mismo si uno hubiera empezado subiendo en Y, hubiera sentido una fuerza en X que lo movía para la derecha. Sí, esa es una forma de ir recordando física 3. Entonces, ahora lo vamos a hacer en versión de mecánica, pero esperamos que el movimiento tenga esta pinta en el plano perpendicular al campo. Entonces, voy a ir un poco rápido con el inciso A, porque ya lo vieron en la teórica, pero necesito algunas cosas, así que lo voy a mencionar. O sea, la idea es que no están todas las cuentas acá hechas, la idea es que ustedes completen los espacios que voy dejando, para que, o sea, es una materia medio cuentosa, así que la idea es dejar lineamientos más que nada. Entonces nos dicen, bueno, en este inciso usa este potencial vector. Este potencial vector se le conoce como el gauge de Landau, es un gauge muy común para describir un campo que apunta un campo constante que apunta en Z. Entonces, como el potencial escalar vale 0, el lagrangiano, que es T menos U, queda de esta pinta, o sea, esto es T, esto es la cinética, y el potencial era la velocidad por A. Entonces, como A apunta en Y, apareció la velocidad en Y multiplicando. ¿Sí? Recuerden acá arriba, U es B por A. B por A. Y acá definí una constante, sí, todavía no importa mucho quién es, una constante W, que es una multiplicación de constantes que me queda acá dando vueltas para reducir un poco la notación. Entonces, un comentario al margen, vimos que los momentos conjugados de las partículas, ¿sí? En algún momento había definido un Pφ cuando estaba hablando de la conservación del momento angular y le preguntaba, bueno, ¿quién es Pφ? Después vamos a ver un poco más en la guía 6 por qué le pusimos ese nombre, pero por ahora tómenlo simplemente como una definición. Definimos algo que se llama el momento conjugado como la derivada del lagrangiano respecto de Q punto. Entonces fíjense que pasa algo curioso en el caso de los campos electromagnéticos, que es que si uno deriva el lagrangiano general, o sea con el U dado arriba en el caso general, lo que obtiene es que el momento generalizado P grande es el momento P chiquita al que estamos acostumbrados. P chiquita es la masa por la velocidad, más algo que depende del potencial de gauge.
Entonces, fíjense que es algo curioso, que es que en general suele pasar que cuando uno está pensando en las conservaciones del sistema, lo que se conserva en general es el momento lineal, que es m por b chiquita. ¿Sí? Este es el que estamos acostumbrados clásicamente. Entonces, fíjense que pasa algo curioso, que debido a que la fuerza magnética depende de la velocidad, se termina metiendo en la definición del momento una cantidad acá que depende del potencial de gauge. Esto se lo llama, se le suele, a este P chiquito se lo suele llamar el momento canónico, y a este P grande se lo suele llamar el momento mecánico. Entonces, cuando uno piensa en la conservación de momento lineal en presencia de campos electromagnéticos, en general en lo que está pensando es en la conservación de este P grande, no de P chiquita. Y fíjense que P grande depende del gauge que elija. O sea, acá porque estoy en el gauge de Landau, pero si elijo otro gauge, va a ser otra la cantidad conservada. O sea, como estamos trabajando a nivel de gauge, en cada gauge se va a conservar algo diferente. Ahora lo vamos a ver un poco más. Entonces uno tiene este lagrangiano, de acá saca las ecuaciones de... bueno, no, primero en el gauge de Landau, por ejemplo, se usó el A que está acá arriba. Fíjense que los momentos mecánicos vienen dados por estas cantidades. Como el momento mecánico solo está en I, el único que se modificó es este. Estos dos son iguales, es la masa por la velocidad, pero al momento en I se le agregó este término. Entonces, vamos a nuestro ejercicio, tenemos el lagrangiano. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué sería un gauge? Un gauge es elegir un potencial vector. O sea, el campo magnético, que es algo físico, que en nuestro ejemplo es algo que es constante, el Z, se escribe como el rotor de alguien, de algo. Y esto no está bien definido, porque si vos agarrás un A y le sumás, esto no sé, creo que no siempre se ve en mucho detalle en física 3. Si vos le sumás el gradiente de algo, como el rotor de un gradiente de cero, hay infinitos A que te dan el mismo campo magnético. Sí, eso lo vimos. Entonces me refiero a gauge a elegir alguna. Ok. Como que vos tenés que elegir una A. Entonces hay muchas elecciones posibles que te van a dar el mismo campo magnético. Ok, Si me quieren, imagino que esto lo vas a mencionar después, pero, o sea, vamos a ver el gauge particular que hace que el rotor de A sea B, tipo sin agregar ningún gradiente B. ¿Me explico? O sea, como el que era el gauge de Coulomb cuando hacíamos electromagnetismo. o sea, no lo escribí, pero pueden chequear que este A, o sea, este A cumple que B es el rotor de A. Porque pues, tomar el rotor sería derivar en X, y si derivan en X le queda B0. Le queda B0 en Z versor. Hay que hacer el rotor, pero pueden chequear que este A me da un B0 en Z versor. Pero este es, por eso digo, este es un gauge, se llama el gauge de Landau. Existen infinitos gauges, si yo a esto le sumo la derivada de un potencial, me va a seguir dando el mismo campo magnético. Algo análogo pasa, qué sé yo, con el potencial gravitatorio, por ejemplo. El potencial gravitatorio, o sea, la fuerza gravitatoria es m por g, y eso es lo que es físico. El potencial gravitatorio, uno tiene que definir un punto de referencia. O sea, la fuerza gravitatoria, uno dice que esto es menos la derivada del potencial. Bueno, pero si yo al potencial le sumo una constante, la derivada de esa constante vale cero. Entonces hay infinitos potenciales que me dan la misma fuerza. Entonces, en general, uno tiene que definir el cero del potencial en algún lado. Infinito, en la superficie de la Tierra, donde quiera. Acá lo mismo, hay infinitos potenciales que me van a dar el mismo campo magnético. Entonces, como uno tiene esa libertad, en el electromagnetismo se le llama libertad de gauge. Entonces,
cada elección de A se llama elegir un gauge en el cual trabajo. Ok, gracias. Si tienen preguntas, hagan, pues está bueno ir haciendo aclaraciones. Acá estoy hablando de cosas de física 3 que por ahí no estaban tan claras en su momento. Yo tengo una pregunta, no de física 3. En la ecuación 18, no entendí que tenía que ver el momento mecánico con los conjugados. O sea, ¿estás definiendo el momento mecánico como lo que está ahí o es una implicación? Estoy mirando quién es el... Como que la definición de momento conjugado es la derivada de Lagrangiano respecto de Q punto. Entonces, en general, el Lagrangiano es una cinética que depende de Q punto, menos su potencial que no depende de las velocidades. ¿Sí? Imagínate lo que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, en general, P, que es la derivada de Lagrangiano respecto de Q punto, sería la derivada de la cinética nada más. Entonces, si la cinética iba como la masa por x punto al cuadrado sobre 2, entonces P era m por x punto. O sea, esto era lo que venía pasando hasta ahora en casi todos los casos de mecánica clásica. Entonces, fíjense, a lo que quiero apuntar es cuando agrego un potencial ahora electromagnético que sí depende de Q punto, la definición del momento cambia. O sea, este U depende de Q punto. Entonces, cuando derivo el lagrangiano para hacer la definición de momento, me queda lo de siempre, porque esto viene de derivar la cinética, y me queda este término que vino de derivar el potencial. Entonces, lo que quiero decir es, o sea, en general, cuando se conserva el momento, uno dice que esta cantidad se conserva. Pero en presencia de fuerzas magnéticas, si uno dice que se conserva el momento, lo que se va a conservar es esta cantidad. Esa Sí, pero distinción. estamos diciendo que P vector es en cada coordenada analizada. O sea, Sí. derivamos, o sea, está bien que vamos a tener que derivar también el potencial con respecto de las velocidades generalizadas. O sea, me va a modificar el momento conjugado sub K, Ujú. pero digo, el P grande vector son los muchos momentos en las distintas coordenadas. Por eso Sí, vector. hay un P vector para cada partícula, eso quiero decir. Por ejemplo, en este caso tenés una partícula que se mueve en 3 dimensiones, o sea, el lagrangiano depende de X, de Y, de Z, entonces tenés un P para cada dirección. Acá hay una sola partícula, pero sí, tendrías un P para cada K. Para cada coordenada generalizada. ¿Se Ok. entiende? Sí, creo que sí. Bueno, gracias. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Que phi sea igual a 0. No entiendo dónde sale y si es enunciado, no lo veo en el enunciado. Sí, medio que... A ver, no es claro. Claro, porque nos dicen que una partícula está en un campo magnético uniforme y no hay campo eléctrico. Entonces, si no hay campo eléctrico, o sea, B necesita un A para que esté definido. Entonces uno agarra y define un A que cumpla, ahí por ejemplo, el gauge de Landau, uno define este A y ese me da el campo que yo quiero. Ahora, este A no depende del tiempo. Este A no depende del tiempo. Entonces cuando yo derivo, acá en el campo eléctrico, esta derivada me da 0, y yo sé que no hay campo eléctrico, entonces E es igual a 0. Así que el potencial, este phi, tiene que ser igual a 0. O una constante, a lo sumo. Genial. No había notado lo de que no había campo eléctrico. Gracias. Bien, sí, viene por ahí. Por ejemplo, en la teórica hicieron el ejemplo con campo magnético y eléctrico constante, entonces ahí sí aparecería un phi que sería el responsable sería el potencial eléctrico.
Entonces, bueno, vamos al ejercicio. Este es el lagrangiano. Entonces de acá uno puede sacar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, ya estamos al final de la guía, así que vamos a introducir vamos a hablar de ciertos términos. Dijimos que un lagrangiano era cíclico si esas cantidades no aparecían en el lagrangiano. Entonces, por ejemplo, este lagrangiano depende de x punto, y punto, z punto, y depende solo de x. O sea, en cuanto a las coordenadas no depende ni de y ni de z. Y cuando sucedía eso, decíamos que el lagrangiano era cíclico, y si el lagrangiano es cíclico en alguna coordenada, significa que hay una cantidad conservada. O sea, la derivada del tiempo del lagrangiano respecto a y, por ejemplo, hay punto, es igual a la derivada del lagrangiano respecto a y esto es 0. Esto que está acá a la derecha. Entonces, esta cantidad se conserva. Entonces, como el lagrangiano cíclico en z y en y, el momento en z se conserva, y este momento mecánico es el que se va a conservar. A esto quería apuntar antes. Que lo que se conserva es el momento mecánico, acá, en y, no el canónico, no el de siempre, que sería este término solo. Y después uno tiene la coordenada, la ecuación de Lagrange para x. Entonces, si se fijan, acá tengo una derivada segunda, una derivada primera, así que esto es la derivada temporal de lo que está acá adentro, o sea, de sacarle un punto a cada uno. Así que, en realidad, de la ecuación de Lagrange, estoy viendo que hay otra cantidad conservada más. O sea, estas dos cantidades salieron del lagrangiano directamente, y esta me tuve que dar cuenta yo de la ecuación de Lagrange, que había una cantidad conservada. Entonces fíjense, tenemos tres cantidades conservadas. Por completitud, uno podría preguntarse si hay alguna más, una cantidad conservada más, y de hecho hay una cantidad conservada más, que es que, si se fijan, el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. Y vimos que si no dependía explícitamente del tiempo, esta cantidad h, o esta función h, se conservaba. Y donde h venía dado por esta definición. Era la sumatoria de q punto por la derivada de L respecto de q punto. Entonces, si hacen esta cuenta, le va a dar que lo que se conserva es la cinética. O sea, h es la cinética y esto es constante. ¿Sí? Fíjense que no es la energía lo que se conserva, no es T más U, es solo T. ¿Sí? Es interesante pensar por qué. Entonces, acá les dejo o sea, no me traten de seguir acá en esta parte, en la ecuación 22, simplemente se los dejé escrito para que ustedes completen, pero la idea es agarrar las ecuaciones de Lagrange y resolverlas. Entonces reemplazo una en otra, etc. Llego a una ecuación de un oscilador más una constante, entonces llego a la ecuación de un oscilador más una constante. Y si se fijan, esto era lo que uno esperaba, más o menos, de F3, porque es un movimiento helicoidal, o sea, es una solución que está centrada en un punto, tienen un centro acá en R barra, con un radio R, y hace un círculo. O sea, esta solución es R por un coseno y R por un seno, eso me está describiendo un círculo de radio R, centrado en este punto, en X barra y barra, donde X barra y barra dependerán de las cantidades conservadas que encontré arriba. O sea... Perdón, ¿te puedo sí. hacer una pregunta sobre la función h? ¿Por qué es la cinética únicamente? O sea, si yo me acuerdo que si era cuadrático en las velocidades, era la energía mecánica lo que se h, ¿no? Sí, bien, porque el teorema de que h, o sea, h es la energía, sí. La cinética, si uno cuando multiplicaba las velocidades por un lambda, este lambda salía afuera como lambda al cuadrado.
que es lo que estás mencionando vos. Entonces, esto es cierto, esto se cumple. Lo que no se cumple es que había otra hipótesis que era que B solo dependa de las posiciones y no de las velocidades. O sea, Ah, ok, eso no lo sabía. sí, Yo me acordaba que era que si el lagrangiano no depende del tiempo, se conserva H, y si era cuadrático en las velocidades la cinética, H era la energía mecánica. claro, no, había una más, había una hipótesis ¿Eso más. también? Sí. Ok, gracias. Entonces, no, sí, está buena para aclarar. Entonces, fíjense que acá la energía, H no es la energía porque no se cumple la hipótesis de que el potencial no dependa de las velocidades. Acá sí depende de las velocidades. Sí, miren eso en el PDF de la clase pasada porque, o sea, si ustedes están en un parcial y quieren justificar que H es la energía, tienen que chequear esos dos puntos. O sea, si ponen uno solo de los dos puntos, estaría mal. Entonces, bueno, les decía que si resuelven el sistema, les va a dar que ya de la ecuación de z vimos que z se conservaba, así que se va a mover en z. Y mientras se mueve en z, describe círculos. Entonces, el movimiento simplemente es un helicoide que irá subiendo o bajando, depende del signo de la carga. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto? Que no sea cómo deducir esta parte, eso se lo dejo a ustedes. Espero que se entienda que uno llega a esta solución. Sí, no me quedó algo muy claro sobre H. O sea, entiendo lo que mencionaste recién de que no es la energía por que no sea la otra condición. Pero ¿cómo sabes que es solo T? Que no hay, no sé, algún otro término que podría salir de algún lado, no sé. O sea, el teorema decía que si el lagrangiano no dependía del tiempo, se conservaba H y que H era esta cantidad. Entonces, por un lado, Ah, está bien, como está que bien. simplemente hice esta cuenta. Derivé el lagrangiano respecto de cada coordenada Q punto. Derivé el lagrangiano respecto de cada coordenada Q punto, acá también. Lo multipliqué por Q punto y le resté el lagrangiano y uno puede ver que se te anula este término cuando haces eso. Sí, sí, está bien. Y uno puede ver de la demostración del teorema que si la fuerza generalizada, si la fuerza generalizada, si la fuerza generalizada tiene esta forma, entonces la demostración de H no cambia, o sea, H sigue siendo esto. Bien, pero solo hice esta cuenta. Y acá le dejo la solución en función de las condiciones iniciales. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en el inciso B me dice, bueno, ahora usa el gauge, usa otro gauge. Este se llama el gauge simétrico y viene dado por, lo dice en el ejercicio, usa esta cosa, usa que A es igual a esta cosa. Entonces, cuando hacen esta cuenta, B está en Z y lo multiplican por R, donde R, X en X versor, más Y en Y versor, les queda esto que está acá a la derecha. Entonces, el lagrangiano les queda, se hacen T menos U, donde ahora U es la velocidad por este potencial. Entonces, fíjense, si multiplico la velocidad por este potencial, me queda X por Y punto, X por Y punto, menos Y por X punto. ¿Sí? O sea, estoy haciendo B vector por A vector. Eso es el potencial que está acá. Entonces fíjense que el lagrangiano es diferente. O sea, el lagrangiano depende del gauge. Sin embargo, describe el mismo problema físico. Pero es curioso, pero es algo que sucede en campos electromagnéticos. Como no estoy trabajando con el campo, estoy trabajando con el potencial de gauge,
el problema, el sistema físico es el mismo, pero lo estoy escribiendo de otra manera. Lo mismo que decía con el potencial gravitatorio. O sea, yo le podía definir el cero en infinito o en la Tierra y tengo dos lagrangianos diferentes que describen el mismo problema. Entonces, si uno ahora hace las ecuaciones de Lagrange para este lagrangiano, fíjense que pasó algo curioso, que es que Z sigue siendo cíclica y me va a dar la conservación del momento lineal en Z, pero X e Y ya no es cíclica. Aparece acá en el potencial un término que depende de Y. Entonces es bastante curioso como si uno cambia de coordenadas, pierde la información de qué coordenadas son cíclicas. O sea, la conservación va a seguir estando, pero uno ya no lo ve tan rápido en lagrangiano. De hecho, si uno hace las ecuaciones de Lagrange, está la ecuación para X y está la ecuación para Y, se puede ver que, de vuelta, acá hay un 2 puntos, acá hay un punto, así que si uno integra, le saca un puntito a cada una, y se fija que estas cantidades son constantes. Que de hecho, si vuelven al gauge anterior, las mismas cantidades eran constantes. Entonces uno resuelve este sistema y haya las mismas soluciones que antes, o sea, va a hallar un helicoide. Eso no va a cambiar. Esa parte se la dejo a ustedes. Pero bueno, como les decía, hay algo curioso que es que perdimos que Y era cíclica, entonces ya no, o sea, no fue tan obvio que este P grande se conservaba. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, en el gauge anterior había dos coordenadas cíclicas, en este gauge hay una coordenada cíclica. ¿No habrá algún cambio de variable que me devuelva dos coordenadas cíclicas? Y de hecho lo hay. Si se fijan, esto también es hacer la cuenta, se las dejo. Si se fijan en este gauge, lo que está pasando es que si multiplican, uy, no cambié este 22 y este 23. Si multiplican por Y, la ecuación de arriba, y por X, la ecuación de abajo, y las restan, uno se puede dar cuenta que se conserva un momento angular. Hay otra cantidad más conservada. Y esta es la conservación del momento, o sea, tenemos un movimiento helicoidal y se conserva el momento angular en la dirección Z. Pero de nuevo, no es el momento de siempre, no es, este es el momento de siempre, el canónico. Lo que se conserva acá es el momento mecánico, angular. O sea, es el momento de siempre más algo que va a depender del potencial de gauge. O sea, se generalizan las definiciones de momento lineal y angular de canónico a mecánico. Y si se fijan, si lo piensan un poco, la conservación de momento angular tiene que ver con tener simetría de rotación en el plano. Y de hecho este gauge se caracteriza porque tiene simetría de rotación. O sea, esto que está acá es LZ. Sí, esto después lo vamos a ver mejor, pero esto tiene simetría de rotación. Entonces uno podría lo que quiero apuntar con eso nada más es que uno podría haber pensado en usar polares, por ejemplo, en vez de cartesianas. Y si usan polares, fíjense, la cinética en polares queda así, r punto más r cuadrado, tita punto. Y lo que estaba en el potencial se redujo a esto, a r cuadrado por tita punto. Entonces fíjense que tita ya no aparece en el potencial. O sea, tita es cíclico. Y que sea cíclico me va a hablar de la conservación. Cuando haga la ecuación de Lagrange me va a dar la conservación de este LZ. O sea, en este gauge, para que aparezca esa coordenada cíclica, tuve que elegir otras coordenadas. O sea, según qué coordenadas se elige, la moraleja es que según qué coordenadas se elijan ustedes para escribir su lagrangiano, va a haber conservaciones que van a ser obvias y otras conservaciones que no van a ser obvias. Entonces, está bueno siempre pensar cuál es la elección más conveniente de coordenadas. Entonces, como resumen, y ahora los dejo hacer preguntas si quieren, en el lagrangiano, en vez de trabajar con los campos, que son los objetos físicos, trabajé con los potenciales de gauge. Por lo tanto, el lagrangiano depende del potencial de gauge. Y eso hace que en cada lagrangiano aparezcan distintas cantidades conservadas según el gauge que elegí.
Sin embargo, el problema físico es el mismo, es una partícula que hace un movimiento helicoidal. Solo que la forma en que lo describí es distinto y la forma en que me aparecieron las conservaciones del problema es distinta. En algunos es más obvia algunas conservaciones y en otros menos obvia. Pero el problema y las cantidades conservadas son las mismas en el fondo. ¿Alguna pregunta de esto? No sé si fue muy duro. Hay mucha gente que está perdida. Porque los potenciales de gauge suelen ser bastante confusos. Bueno, ahí va. ¿Cuántos somos? Somos 70, así que puede que haya 70 personas que no entendieron todavía. Decime, Tommy. Sí, los distintos gauge te dan el mismo resultado. O sea, si vos resolves estas ecuaciones, vas a llegar a esta solución, que es la misma que hallaste en el gauge anterior. No importa qué gauge elijas, la solución física va a ser la misma, solo que la forma de llegar a ella va a ser distinta. Bien, bien. Es que para mí es confuso el tema, por eso... dale, sí. Por ahí leyendo los PDF. Pero es confuso porque uno está acostumbrado a describir un problema físico, como que el potencial de gauge es como... es un nivel de abstracción más fuerte, pues no estás tratando con el problema físico en sí, estás tratando con una representación de ese problema. Y existen muchas formas de representar ese problema. Entonces, todos los caminos te llevan al mismo lugar, a la misma solución helicoidal, pero todos los caminos son distintos. Por eso hago la analogía con el potencial gravitatorio. En el fondo, también lo hacemos con el potencial gravitatorio. Pasa que si uno pone el cero en infinito o en otro lado, eso es sumar una constante. Y vimos que si uno tiene un lagrangiano y le suma una constante, las soluciones son las mismas. Así que cuando resolvieron todos los problemas gravitatorios hasta ahora, también lo están haciendo a través de un potencial. Y hay infinitas formas de describir un potencial, pero todos te llevan a la misma solución. O sea, el gauge, si no estuviera en el enunciado, debería elegir el que más me convenga para que las ecuaciones sean más fáciles. Sí, como que hay gauge que son difíciles y hay gauge que son fáciles. Estos dos gauge que están en este problema, el gauge de Landau y el simétrico, son gauge muy conocidos porque son fáciles. Pero uno se podría elegir, o sea, fíjate que es algo lineal y que solo depende de una coordenada, pero uno se podría elegir que el rotor de algo valga una constante, no sé, podés meter una exponencial de un logaritmo, o sea, podés imaginar la cosa más macabra que se te ocurra, y eso va a hacer que sea muy difícil resolver tu problema. Entonces sí, lo elegís vos. Conviene elegir uno que sea simple. Hicieron la misma pregunta. Sí, elijo el que, sí, elijo el que me convenga. Max, una consulta, a ver si me termina de cerrar una cosa. Si yo elijo cualquier gauge que mantenga mi simetría cilíndrica que vos pusiste en el problema, y uso coordenadas cilíndricas, esas ecuaciones no se ve derecho que tendrían que ser todas iguales, por más que el gauge que tenga alguna constante que le agregue o algo sea distinto. No, eso es lo confuso, es bastante curioso que si vos haces una rotación en este gauge, no vas a tener simetría cilíndrica. O sea, este término acá te está rompiendo la simetría cilíndrica. Y eso es lo que es muy confuso de este gauge.
que, como decís, el problema, acá la helicoide, esto tiene simetría de rotación. O sea, el problema físico va a tener simetría de rotación, pero este lagrangiano con este gauge no la tiene. Como que se recupera recién al final cuando haces las soluciones. En cambio, este otro gauge, si uno hace una rotación acá, esto sí tiene simetría de rotación. Por eso se le llama el gauge simétrico, porque mantiene esa simetría de rotación. Entonces uno de acá, en este gauge se ve muy fácil la conservación de momento angular en Z. Y si te fijas, te decía que este gauge no tiene simetría de rotación, pero sí tiene otra simetría. Tiene simetría de traslación en I. O sea, si yo digo que I' es I más constante, entonces el I punto no cambia. Entonces este gauge tiene simetría de traslación en esta dirección, en I. Entonces, fíjate, este P grande I se conservó, porque hay simetría de traslación en I. Entonces el momento lineal en I se conservó. En cambio en el otro gauge, PI no se conservó. Hay una ecuación de Euler-Lagrange para ahí. O sea, al final en el sistema físico se conserva el momento mecánico, ¿no? Pero no salió el lagrangiano, eso quiere decir. Es una buena pregunta. Nada, mastíquenlo, o sea, no... Es confuso, es muy confuso. Yo he trabajado con gauge, o sea, yo he hecho esto a nivel cuántico y digo, es toda una suerte, como que ves paper, artículos de la gente y la gente se confunde, es un tema muy, muy confuso. Es un dolor de cabeza esto. Y una pregunta, Maxi, tipo como para que cierres con esta idea. ¿El gauge tiene algún sentido físico? O sea, dependiendo del gauge que vos tomes, ¿estás describiendo alguna sutileza distinta del problema? ¿O es algo que haces por conveniencia o por algún marco en el que estés trabajando? Mira, clásicamente no tiene diferencia. Vos podés elegir el gauge que quieras y uno lo hace por conveniencia. O sea, mantengo esta idea de que esto no es una idea nueva, de que la fuerza gravitatoria es la derivada de un potencial. Entonces, como uno después va a mirar la energía se relaciona con el potencial, la conservación de la energía. Pero... A ver cómo lo digo. Entonces, uno mira la conservación de energía que está asociada con el potencial y como que el potencial juega un rol ahí importante. O sea, E es T más B. Y lo que le decía en el potencial gravitatorio es que acá uno podía sumar una constante al potencial y me va a dar la misma fuerza. Y no cambia nada, porque a lo sumo se conservará la energía más 10 o más 3. O sea, hay una cantidad conservada. Cuando la asocio con las condiciones iniciales, no me cambia. Entonces, como que los potenciales están... O sea, estamos describiendo el mundo real, la física, a través de los potenciales, que no están del todo bien definidos, hay como cierta libertad, pero al final lo que se termina conservando es... o sea, lo que uno mira físicamente son las diferencias de energía. O sea, cuando mirás la energía inicial, acá te va a aparecer esa constante. Entonces, cuando quieras comparar la dinámica del problema, que está acá en T más B, con la parte inicial, la constante se va a ir. Como que hay cierta... te sobra cierta... Matemáticamente te sobra un poco, pero físicamente después se reduce. Y lo mismo pasa con los potenciales.
de gauge. El tema es que ahora, en vez de usar las ecuaciones de Newton, estamos usando Lagrangiano. Y los Lagrangianos dependen de los potenciales. Entonces se está metiendo acá en los potenciales el gauge que usemos. Pero físicamente la solución va a ser la misma. Es solo la forma de escribirlo. Bárbaro, che. Bárbaro. Re interesante esto. Entonces, para cerrar, hagamos el C. Entonces, el C nos pregunta, para cerrar este ejercicio, nos dice, calcule la función phi que da el cambio de medida A' igual a A más. O sea, nos están preguntando, bueno, tenés dos gauges distintos, el simétrico y el de Landau, ¿cuál es la función que los une? O sea, yo le decía que B era el rotor de A. Entonces uno a A le puede sumar cualquier cantidad que me va a dar el mismo campo. Entonces, en el fondo, todos los potenciales de gauge están conectados a través de esta transformación que se llama transformación de gauge. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la transformación de gauge que une el gauge de Landau con el simétrico? Entonces este es el gauge simétrico, este es el gauge de Landau. Entonces le dejo a ustedes escribir los dos gauge e integrarlos para hallar quién es phi. Entonces cuando hacen esa cuenta, se van a dar cuenta que, o sea, van al Lagrangiano simétrico, que es el T menos U, y donde este U básicamente era la velocidad por A simétrico. Entonces donde dice A simétrico, reemplacen esta cantidad, y van a hallar que el Lagrangiano simétrico es igual al Lagrangiano del gauge de Landau, más una cantidad que depende, más una derivada total respecto del tiempo. ¿Sí? Chequeen que lo que está acá adentro es Q sobre C por el phi este. Entonces, esto lo vieron en la teórica, ¿no? Que si un Lagrangiano, si dos Lagrangianos están relacionados por una derivada total respecto del tiempo, las ecuaciones de Euler-Lagrange son las mismas. Eso lo vieron en la teórica, ¿no? Sí, creo que es lo que vimos hoy. Lo vieron hoy, bien. Entonces acá les dejo una demostración muy rápida, o sea, esta derivada de f respecto al tiempo, f depende de q y de t, entonces derivar respecto al tiempo es derivar respecto de q y derivar respecto del tiempo. Esta es una derivada total, esta de d, y este símbolo es una derivada parcial. Entonces uno puede demostrar, acá es una cuenta de un renglón, que la derivada en el tiempo de f punto respecto de q punto es la derivada de f punto respecto de q. Entonces, si se fijan, esto, o sea, miren el lado izquierdo y el lado derecho, esto es una ecuación de Euler-Lagrange. ¿Sí? Donde dice f punto, tendrían que poner Lagrangiano. Y esto es una ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, es como que f está cumpliendo la ecuación de Euler-Lagrange. F punto, digo. Entonces, si el Lagrangiano es L' más una derivada total respecto del tiempo, y L satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange, como f punto también satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange, entonces L' también lo debe hacer. Es decir, si los dos Lagrangianos están relacionados por una derivada total, los dos cumplen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Es decir, la física del problema es la misma porque una transformación de gauge modifica el Lagrangiano a menos de una derivada total. Y eso no cambia en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Cuando yo paso el gauge simétrico al gauge de Landau, está bien, estoy cambiando de Lagrangiano, pero lo estoy cambiando a menos de una derivada total. Y cuando pasa eso, las ecuaciones de Euler-Lagrange no cambian. O sea, la forma. Entonces la solución de esas ecuaciones va a ser la misma. Estoy resolviendo el mismo par de ecuaciones visto desde sistemas distintos, si quieren.
Es como, no sé, usar cartesianas o polares, como que tengo... Son las mismas ecuaciones diferenciales, pero las estoy viendo o en cartesianas o las estoy viendo en polares. Acá es algo análogo. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, es que lo que hoy habíamos visto en la teórica era el tema del teorema de Nether. No sé si esto específicamente está muy relacionado. La verdad no me acuerdo si en el desarrollo hay algo parecido o no. No se mete acá todavía. Eh, no, tiene que ver con otra cosa el teorema de Nether. Viene un poco después. Bien. Entonces específicamente esto creo que no lo vimos. No estoy seguro entonces. No, generalmente, yo porque no sé hoy qué digo, pero en general siempre se menciona la teórica de esto. Cuando vieron principio de Hamilton no apareció tampoco. Yo creo que apareció hoy para la demostración de nuevo. Ok, Creo que fue lo primero que vimos en la clase, más o menos. puede ser. Pero bueno, es algo que escapa o sea, no es algo que está dentro del teorema de Nether, es algo que por ahí se usa, pero que es algo general. No con esos nombres, bien. Sí, igual si lo vieron hoy tiene que decantar un poco. Pero la idea es esta, que si uno tiene dos lagrangianos que son diferentes a menos de la derivada total, los dos cumplen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las mismas. Solo que descritas un poco diferente. Entonces, por eso los potenciales nos dan las mismas, distintos potenciales nos dan la misma solución. ¿Okay? Es muy abstracto todo esto, hay que dejarlo decantar un poco. Bueno, si no tienen más preguntas, paso al 20, antes de que se me haga la noche. Bueno, ejercicio 20. En el 20 nos dice, tenés un oscilador isótropo bidimensional, es decir, isótropo significa que las dos constantes de los resortes, si se quiere, son iguales. Entonces nos dice, bueno, escriba el lagrangiano del sistema y halle las ecuaciones de movimiento. Entonces, tenemos un potencial bidimensional isótropo, donde las dos constantes estas son iguales, entonces es como si tuviera dos resortes, pero en dos dimensiones. Estas fuerzas, este tipo de fuerzas apunta hacia el centro, ¿sí? La fuerza de los resortes apunta hacia el centro en general, o apunta en la dirección radial. Entonces uno puede ver, hay distintos sistemas físicos que vienen descritos por un oscilador isótropo. Entonces no quiero perder demasiado tiempo en eso. Entonces el lagrangiano se escribe como, esta es la cinética, y después escribimos el potencial, o sea, hay un potencial en x, que va a ser menos k por x cuadrado sobre 2, y un potencial en y, que va a ser menos k sobre 2 por y cuadrado. ¿Sí? Como si tuviera dos resortes, entonces los sumo, y este es el potencial total, donde definí este W, que suele ser la frecuencia natural del resorte, raíz de k sobre m. Sí, esto es lo que me dijo el inciso, básicamente, no dice nada todavía. Entonces, uno resuelve las ecuaciones de Euler-Lagrange, deriva acá respecto de x punto y de x. Entonces, como uno podría esperar, le quedan las ecuaciones de dos osciladores, un oscilador en x, un oscilador en y, desacoplados, y uno resuelve la ecuación del oscilador y le queda un coseno. Entonces, fíjense que es isótropo en el sentido de que los dos resortes, las dos constantes son iguales. Si no, estos dos W hubieran sido distintos. Entonces la pregunta es, si uno grafica esto,
o sea, si uno quiere dibujar la trayectoria de esto en el espacio, o sea, si uno lo quiere graficar en Y y en X, ¿cómo sería la trayectoria de esta solución, de este movimiento? Entonces, si no es isótropo, o sea, si estos omega fueran distintos, estas ecuaciones forman lo que tal vez a alguno le suene, no sé, de física 2, de las figuras de Lissajous, que es como lo que se ve en el osciloscopio, exactamente. En el osciloscopio uno tiene dos señales que vienen dados, dos ondas, que vienen dados por un coseno. Entonces, si la señal de las ondas tienen distinta fase y distinta frecuencia, uno formaba las figuras de Lissajous. A veces en algún, es lo que decía recién, también en algún, jugando en algún laboratorio les apareció. Entonces acá les dejo un video de YouTube donde hacen la figura de Lissajous con un péndulo con arena. Entonces, hagámoslo un poco primero analíticamente. En el caso isótropo es más fácil. Estas figuras se van a reducir a elipses o a rectas. Entonces eso se los estoy diciendo yo, o sea, no es algo obvio de verlo desde acá, pero uno puede ver que esto satisface la ecuación de una elipse. Entonces, si por ejemplo cambiamos acá donde dice tiempo, hacemos este reemplazo, simplemente es redefinir el cero del tiempo. Entonces me va a quedar esto, ¿sí? Cambié la definición de tiempo para que el 0 esté tal que esto quede coseno de omega t. Entonces lo que queda acá va a ser, este delta es la diferencia entre las fases. ¿Sí? Simplemente es una redefinición. Tengo estas dos soluciones y yo les digo que esto satisface la ecuación de una elipse. Entonces, si uno quiere probar eso, eleva al cuadrado ambas soluciones y hace algunos truquitos y llega a esto. Que si lo miran un poco, se parece a la ecuación de la elipse, pero no es la ecuación de la elipse. O sea, la ecuación de la elipse, para el que no se acuerda, es esta: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Esa es una elipse. Esa es una elipse de semieje A y semieje B. Esto es en Y, esto es en X. Entonces, esta es la ecuación de la elipse. Entonces, si miran, esto de acá arriba se parece, pero tiene este término acá en el medio que me molesta y este seno en vez de un 1. Y eso tiene que ver con que si yo tengo una elipse que, por ejemplo, está así, entonces los semiejes serían este de acá y este de acá. O sea, están como corridos los semiejes. Entonces, si yo lo estoy escribiendo desde los ejes X e Y, no me va a dar una elipse, porque no la estoy viendo bien. Me tengo que parar en estos semiejes. Entonces uno puede ver que si hace una rotación en un ángulo θ, existe algún ángulo θ tal que uno recupera la ecuación de la elipse en estos semiejes. ¿Me están escribiendo en el chat? Sí, muy probablemente aparecía en F2 también. Que uno iba, cuando polarizaba aparecía este coseno, entonces, no me acuerdo los detalles, pero sí, viene por ahí. O sea, la figura de Lissajous, acá aparecieron en el oscilador, pero se extienden o sea, hay muchos sistemas físicos donde aparecen las figuras de Lissajous. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si delta es igual a pi sobre 2, el coseno este se anula y el seno vale 1, así que ahí sí tenemos la ecuación de la elipse. En cambio, si delta es igual a 0, por ejemplo, uno tiene una recta, etc. Entonces lo que le decía es esto, que este par de soluciones forman rectas y elipses en el caso isótropo. O sea, en el caso, le decía, cuando la diferencia de fases vale pi sobre 2, tengo una elipse, no sé por qué es un círculo esto, es una elipse. Tengo una elipse centrada en mis ejes, en X y en Y. Pero a medida que voy rotando, cambiando la fase, las tengo corridas. Sí, se van moviendo los semiejes.
y en particular hay un valor para el cual obtengo una recta. Entonces les dejé en la página, hay un código de matemática, después vamos a ver si lo podemos subir como archivo, donde pueden jugar un poco con esto. Entonces, en este código de matemática, ustedes acá pueden mover las amplitudes. AX y AI son las amplitudes, omega X y omega Y son las frecuencias, phi X y phi son las fases. Entonces les decía, si la diferencia de fases vale 0, o sea, phi X es igual a phi Y, acá esto no lo moví, las frecuencias son iguales porque es isótropo, entonces el movimiento es una recta. Si yo aumento alguna de las amplitudes, va a aumentar en esa dirección. No, no se está viendo. Uy, no. Ah, perdón. Gracias por avisar. Ahí va. ¿Ahora sí? Sí, ahí va, ahí va. Gracias. Entonces le decía, acá hay un código de matemática. Si alguno tiene problemas para conseguir matemática, me avisa y vemos. Entonces acá pueden ver, pueden jugar con las amplitudes, con las frecuencias y con las fases. Entonces les decía, si las frecuencias son iguales, pues isótropo, y las fases son iguales, o sea, la diferencia de fase vale 0, el movimiento es una recta. Si yo aumento, por ejemplo, la amplitud en X, se agranda en X, o si aumento en Y, se agrandará en Y, pero es una recta. Entonces lo que les decía recién es que si uno cambia la diferencia de fase, el movimiento van a ser elipses. Entonces ahí tengo elipses centradas en estos semiejes, y habrá algún valor, pi sobre 2, en el que los semiejes están en X y en Y. Si yo sigo cambiando la diferencia de fase, se me va para el otro lado y llega una recta para el otro lado. ¿Sí? Por eso se parece a lo de la polarización que hablaban recién. Luz linealmente polarizada y eso. Y esto sería circularmente polarizado. Pero bueno, sucede también con otros sistemas físicos. Una partícula con un resorte con 4 resortes haría este movimiento, por ejemplo, cerca del origen. Y si alguien se pregunta por las figuras de Lissajous, las figuras de Lissajous sucedían cuando la frecuencia es distinta. Entonces, si la frecuencia, si no es isótropo, por ejemplo, si yo cambio un poco la frecuencia, fíjense, lo que va a pasar es que el movimiento no se cierra. Ahí no se cerró como antes, no hizo una elipse. Entonces pueden jugar si quieren, moviendo un poco las frecuencias y pueden formar las distintas figuras de Lissajous que pueden buscar en Wikipedia, donde sea. Entonces, si aumento la amplitud, lo estiro simplemente. Si cambio la fase, antes tenía rectas o elipses, esto se va a ir moviendo. Ahí está como derecho. Y si voy cambiando mucho la frecuencia, voy a tener figuras bastante complicadas. Ok, ¿alguna pregunta de esto? Bueno, mandame un mail y vemos. Fíjense que no, fue solo un comando de matemática. Ahí va. Sí, esto es lo que les decía. Entonces lo que vimos fue que de estas soluciones uno llegaba a una especie de ecuación de la elipse según los ejes en lo que miraba. Si lo miraba los ejes correctos, tenía la ecuación de la elipse.
Entonces, finalmente, para terminar, el ejercicio nos dice, sea este otro lagrangiano, halle las ecuaciones de movimiento y compárelas con las de A. Entonces, nos dicen, tenés este lagrangiano, hallá las ecuaciones de movimiento, hallo las ecuaciones de movimiento. Y fíjense, me queda un oscilador de vuelta, un oscilador en X y un oscilador en Y. Entonces las ecuaciones de movimiento son las mismas. Entonces habíamos visto en el caso pasado, en el caso de los potenciales de gauge, por ejemplo, que yo tenía dos lagrangianos que eran distintos y me llevaban a la misma solución. Entonces ese era un caso posible, ¿no? De describir el mismo sistema de distintos gauge. Pero bueno, acá no estoy trabajando con gauge. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces vimos que otra opción sería que que haya dos lagrangianos relacionados por una derivada total. Ahí tendría las mismas ecuaciones. Pero si tratan de relacionar este L asterisco con este L original, no van a encontrar una derivada de total que los relacione. Entonces, tampoco están relacionados por una constante. Entonces, uno podría preguntarse cómo es que dos lagrangianos distintos tienen las mismas ecuaciones de movimiento. Hay dos formas, por lo menos que a mí se me ocurren, de que pase eso. Una opción es de que se esté describiendo otro sistema físico, o sea, de que lo que estoy describiendo con este lagrangiano no sean dos resortes, sino que sea otra cosa. Por ejemplo, estoy escribiendo luz circularmente polarizada o lo que sea. Entonces sus coordenadas significan distintas cosas. En uno es el movimiento de un resorte y en otro es la polarización de la luz. Pero sus ecuaciones justo resulta que son las mismas. Otra opción es que el sistema físico, esa es una opción. Otra opción es que el sistema físico sea el mismo, pero que estoy usando otras coordenadas. Por ejemplo, yo puedo escribir un sistema en cartesianas o en polares. Entonces el sistema físico es el mismo, pero lo describo en distintas coordenadas. Para hacer eso explícito, o sea, el ejercicio confunde mucho porque acá les pone X e Y, pero supongan que en vez de X e Y le pongo otro nombre, Z. Entonces, este es nuestro lagrangiano, lagrangiano ASP. Entonces, la pregunta es, ¿este lagrangiano se relaciona con el anterior mediante alguna transformación de coordenadas? O sea, ¿hay alguna transformación de coordenadas que me lleve del uno al otro? Entonces uno puede probar con algunas transformaciones de coordenadas, eso se lo dejo a ustedes si quieren, para mírenlo en detalle. Uno podría probar con un cambio lineal de coordenadas, cambiar de que X sea una combinación lineal de Z1 y Z2. Entonces si hacen este cambio en el lagrangiano del inciso anterior, del oscilador, y tratan de llegar a este lagrangiano nuevo, van a ver que el cambio de coordenadas que tienen que hacer es este. Y fíjense que acá aparece Y. O sea, la transformación que hice fue pasar a coordenadas imaginarias. Eso fue lo que hice. O sea, el nuevo lagrangiano tiene un Z1 y un Z2 que están definidos por números imaginarios. Es la suma de X más Y. Y Z2 es X menos Y, o sea, Z conjugado. Entonces, el nuevo lagrangiano está describiendo el mismo problema físico, o sea, dos resortes unidos bidimensional, qué sé yo, pero descrito en el plano complejo. Simplemente hacer esa transformación de coordenadas. Entonces hay algunos detalles acá con que yo tenía dos coordenadas, X e Y, y ahora tengo dos números imaginarios, y los números imaginarios tienen dos coordenadas cada uno. Entonces, en principio tendría 4 grados de libertad en vez de 2. Pero fíjense que Z1 es igual a Z2 conjugado. O sea, acá hay un más Y y acá un menos Y. Así que ese vínculo, por así decirlo, nos restringen dos grados de libertad. O sea, tenemos la misma cantidad de grados de libertad.
Entonces la moraleja de este inciso simplemente es mostrarles que si yo hago un cambio de coordenadas del plano real al plano complejo, tengo las mismas ecuaciones de Lagrange. O sea, yo puedo resolver, el formalismo lagrangiano aplica en el caso en el caso de coordenadas imaginarias también. Como que puedo usar las ecuaciones de Lagrange y resuelvo el mismo problema, solo que en el plano complejo. Entonces la parte del movimiento en X viene dado por el eje real y la parte del movimiento en Y viene dado por el eje imaginario. Y esto, bueno, por ejemplo en la teórica resolvieron el Gauge de Landau usando coordenadas imaginarias. Minotti como que sumó las coordenadas y definió una omega que era X más Y. Acá lo estamos haciendo no a nivel de las ecuaciones de Lagrange, que es ese plano práctico, sino que lo estamos haciendo al plano S teórico. O sea, estamos definiendo coordenadas complejas en el lagrangiano. Yo no entiendo bien cómo podemos, o sea, como que no son realmente, sí, perdón, no me está quedando claro por qué estamos pudiendo definir coordenadas complejas. O sea, ¿qué sentido físico tienen? O sea, el ejercicio me dice, vos tenés este lagrangiano que describe, no sé, este problema de resortes. Entonces, uno lo sabe entender bien, X es esta coordenada, Y es esta coordenada, y uno resuelve el problema. Entonces ahora te digo yo, te propongo yo, hacer un cambio de variables, así como uno pasaba de cartesianas a polares, hacer un cambio de variables donde pases de estas coordenadas X e Y a estas coordenadas Z1 y Z2 complejas que te van a dar este lagrangiano. Ok, Entonces, sí. lo que estamos haciendo es pasar de X e Y, estamos pasando mediante esta transformación a el plano complejo, que sería la parte real y la parte imaginaria. O sea, si la partícula estuviera acá lo describís con X y con Y. En cambio, acá lo describís mediante un Z. Entonces, el eje real está relacionado con X y el eje imaginario está relacionado con Y. Z es X más Y. Entonces, cuando le tomas la parte real, te estás quedando con X. O sea, la proyección de esto en el eje X, en el eje real, esto es la cantidad X. Y la proyección de esto en el eje imaginario, esto sí. Ok. Y o sea, pero si por ejemplo yo quisiese después resolver esta ecuación de movimiento que me quedó, después si quiero hablar, o sea, si quiero hablar de las coordenadas del problema tendría que pasar, no, porque z es igual a x más y. Claro. O O sea, sea, podría expresar, ok, ya entendí. como que acá Ok, tendrías que poner Z1. O sea, esto es la parte real de Z. claro, Bueno, no, esto sería Z1 y esto sería Z2. Entonces tenés una ecuación, sí, podría haberlo escrito. O sea, tenés ecuaciones para Z1 dos puntos, es igual a sí, menos omega por Z1, y lo mismo con Z2. Entonces, lo curioso es que en el plano complejo uno tiene las mismas ecuaciones. Entonces podés ver que si le tomás la parte real a Z1, o sea, Z1, la solución de esto va a ser una exponencial, e a la menos i omega t. Entonces, si le tomás la parte real, vas a tener un coseno, y eso va a ser la sí, solución de x. Y si le tomás claro, la parte imaginaria, eso va a ser un seno, y va a ser la solución de y, por ejemplo. Con alguna claro, fase. claro. Ok, Como ok, que gracias. viene por ahí. Pero bueno, es describir el mismo problema físico en dos sistemas de coordenadas distintos. Así como cartesianas y polares, bueno, cartesianas reales y imaginarias.
Entonces, para cerrar, la moraleja de esto es... entonces, la moraleja de esto es... Fíjense cómo el lagrangiano está aumentando en abstracción. Entonces, empezamos diciendo que ahora mis coordenadas generalizadas, por ejemplo, cuando uno pasaba polares, mis coordenadas generalizadas pasaba de x a y a usar coordenadas generalizadas r y θ, por ejemplo. Entonces, mi coordenada generalizada, por ejemplo, podía ser un ángulo. O sea, estos dos son Q, serían los QK, y los pongo en el mismo nivel de importancia, ¿no? Como que en general cuando uso polares está bien, θ es una cantidad, pero el vector viene dado por R en R versor. En cambio acá, R y θ son dos coordenadas generalizadas. Y entonces mis coordenadas no solo son posiciones, pueden ser ángulos, pueden ser cualquier cosa. Ese fue como un primer nivel de abstracción. Después vimos recién los potenciales de Gauge. Entonces, ese es otro nivel de abstracción. Vimos que distintos lagrangianos pueden dar el mismo sistema físico si, por ejemplo, uno cambia el sistema de coordenadas o si están relacionados por una derivada total en el tiempo. Y ahora les agrego otro nivel de abstracción que es, bueno, si querés también puedes pasar al plano complejo. Puedes usar lagrangianos para cantidades imaginarias. Y que eso sea cierto va a ser muy importante porque para los que estén haciendo F4, uno va a querer cuantizar las cosas. Entonces, cuando uno cuantiza, las funciones de onda y todo vienen dados en el plano complejo. Entonces, el hecho de que el formalismo lagrangiano siga valiendo significa que uno va a poder aplicar el formalismo lagrangiano para la mecánica cuántica, por ejemplo. Pero bueno, no solo la cuántica, puede ser cuando uno hace óptica en F2, también escribe las soluciones como E a la I omega t, o sea, se está yendo al plano complejo para describirlo. Después se queda con la parte real. Pero uno puede usar el lagrangiano también a nivel complejo, por ejemplo en óptica o en cuántica, y después quedarse con la parte real para describir lo que es físicamente real. Sí. Sí, eso es lo importante. Como que uno mantiene la misma cantidad de grados de libertad, entonces tiene la misma cantidad de ecuaciones de Euler-Lagrange. O sea, acá tengo dos ecuaciones de Euler-Lagrange y antes también, porque está el vínculo este de que Z1 es igual a Z2 conjugado. Sí, eso es lo importante. ¿Cómo sé yo que en los primeros ejercicios de la guía, cuando sacamos los grados de libertad, no me estaba salteando alguna coordenada del grado del plano complejo? ¿Cómo salteando? O sea, cuando haces los primeros ejercicios de la guía, así como en el inciso A, como que tus variables, uno tiende a usar variables reales para empezar. Claro, pero no es que, o sea, un problema físico no tiene coordenadas imaginarias de por sí que uno se está perdiendo. Tiene coordenadas reales. A lo sumo uno hace una transformación de coordenadas hacia el plano complejo. Ahí va, ¿se entiende? No es que hay un vínculo que te saca todo lo del plano complejo. Es simplemente uno tiene lo real y se va y se va al plano complejo. Entonces en el oscilador, por ejemplo, era muy útil siempre definir las soluciones, o sea, pasar de cosenos y senos. Uno tenía el coseno de θ más el seno de θ. Entonces uno pasaba al plano complejo en física 2 y decía, bueno, me quedo con la parte real de esto o la parte imaginaria de esto. Entonces como que estoy haciendo una transformación de coordenadas. Ahí veríamos que la parte real respete los vínculos. Sí, justo acá no había vínculos en el plano real. O sea, en este lagrangiano no había vínculos. Pero sí, si vos te vas al plano complejo,
Como que vos metes vínculos y tenés tus coordenadas generalizadas Q, y de ahí te vas al plano complejo. Entonces los vínculos ya están metidos. No hay que justificar nada, o sea, qué sé yo. Estaría bueno chequear que tus coordenadas complejas están respetando los vínculos, pero si partiste ya de coordenadas generalizadas, lo van a cumplir. De nada. Por ejemplo, si yo tengo una... no sé, tendría que pensar algún ejemplo. Pero bueno, es una transformación es como pasar de cartesianas a polares, pasos de cartesianas reales a complejas. Sí, en el fondo, conceptualmente, se reduce a eso. Bien. Bueno, me pasé bastante del tiempo. Y eso que no di los multiplicadores. Pero ya era mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Antes que cierre. ¿No? Bueno, dejo de grabar.